Seguimos caminando por la vida de estos héroes de nuestra historia cristiana, hombres y mujeres que al dedicarle la vida al Señor, pues le ha dejado semillas de santidad, semillas de motivación para las generaciones por venir, para ti y para mí. Para mí hacer esta serie es una gran bendición y espero que para quienes en algún momento le puedan dar provecho también lo sea. Y siempre lo digo, por favor, y es importante creer esto que voy a decir, no para la gloria mía, sino para que nos enamoremos de Jesús y de las cosas que desde la iglesia podemos aprender. Yo me estoy enamorando de Jesús. Yo no puedo decir todavía que soy un enamorado de Cristo. Creo que tengo que ser muy honesto en esto. Para mí Dios es muy importante. Que mi hijo conozca a Dios es muy importante. Siempre lo digo en singular porque en el momento que grabo el audio tengo un hijo. Pero si esto queda a la posteridad y mañana hay otros hijos, que no se pongan tristes porque no los nombraba. Es que en el momento que hago esta grabación tengo un hijo. Y si Dios dispone que sea solamente uno, pues alabado sea. Si Dios dispone que sean más, alabado sea. La santidad tenemos que tomárnoslas en serio. Preocupante no hacerlo. Porque al final el mismo Jesús, que es un hombre, un Dios, una representación del único Dios verdadero, exigente, Dios no puso el camino al cielo fácil. Lo único fácil es que a través de Él podemos llegar, porque Él mismo se definió como el camino. Pero Él también decía que ancha es la puerta que lleva a la condenación, e inclusive decía que en alguna parte del Evangelio que los que perseveren hasta el final serán los que se salvarán. También decía, por ejemplo, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando conversa con Nicodemo, que aquellos que creen, escuchan y creen en el Hijo del Hombre se salvarán, pero aquellos que no lo hagan, pues se condenarán, no se salvarán. Entonces esto es un tema, aunque hayan unas corrientes de la fe lamentables, que solamente se han quedado con el lado de la misericordia y prácticamente el hecho de respirar ya nos hace el cielo ganado. Y escuchamos estos discursos de que todo el que muere está en el cielo, y lo decimos con certeza. La realidad es que no es tan así. Ayer lo digo, no, esta semana, mientras hago esta grabación, esta semana escuchaba una prédica muy buena, si todas las de él son muy buenas, del padre Nelson Medina, y él hablaba de algo que lo quiero hacer como prólogo para hablar un poquito de San Eudes, porque además creo que el enfoque que voy a tomar de Eudes es dirigido hacia los sacerdotes, en especial hacia el sacerdocio. Y él decía que hay una oración bendita que es el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro le decimos a Dios que se haga su voluntad. Pero hay una oración, y esta palabra que voy a decir, a mí no me gusta pronunciarla, pero cuando se trata de temas de fe, sobre todo porque Dios también la pronuncia en su palabra, y cuando un sacerdote la dice, pues da un poquito de licencia para pronunciarla. Hay una oración maldita, que es la oración que dice que se haga mi voluntad, en el cielo como en la tierra, mi voluntad. ¿Y cómo es una forma de expresar mi voluntad cuando alguien muere y digo, ya está en el cielo? Afirmándolo. Eso es mi voluntad, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos que ser un poco humildes en esto. La humildad sería, Señor, hoy esta persona que ha muerto, por ejemplo, ha llegado a tu encuentro y por ende a su juicio. Y te pedimos para que tu misericordia prevalezca sobre el juicio, como nos dirá también el apóstol Santiago en su epístola, que la misericordia prele sobre el juicio para aquellos que practicaron la misericordia. Y si esta alma que hoy llega a tu encuentro necesita purificarse, pues que entre en fase de purificación, pero que nunca rechace tu amor. Eso es muy distinto. Fíjense que yo digo esto y en tu conciencia y en la mía, esto suena más lógico que sencillamente vender humo. Y ya murió, está en el cielo, nos olvidamos de ella, no rezamos más por ella y seguimos nosotros viviendo y riendo, bailando. No, no es así. En esto hay que ser serios. ¿Y por qué hago este prólogo? Dios ha querido que yo me encomiendo mucho a Él para hacer estos audios, que haga este prólogo tan largo, porque Eudes, lo primero que nos enseña es que en su vida, es algo que ahorita voy a empezar a meterle un poquito más fuerza, es el abandono a Dios. No de Dios, a Dios. Abandonarse a Dios no es el primer extremo
Porque hay un abandono negativo, por ejemplo, si tú estás enfermo y tú dices que te abandonas a la muerte, tú no quieres nada de tratamiento, ya tú te vas a morir. Eso es abandonarse de la vida, eso no está bien, eso también es pecado. Porque Dios nos invita en su mandamiento a amar al prójimo como a ti mismo. Tú tienes que amarte, tienes que cuidarte, tú tienes que velar por tu salud. Y para eso están los médicos. Benditos sean los médicos que ejercen la medicina en pro de ayudar a la persona y no en pro de un lenguaje solamente de dinero, de beneficio o esa antipatía de no involucrarse con nadie. Véanse los médicos en el reflejo de nuestro beato y próximamente santo, con la gloria, con el favor de Dios, José Gregorio Hernández. Médico que se involucraba con la gente. El otro extremo es el fanatismo. Dios todo me lo va a dar, Dios todo me lo va a dar, yo no hago nada, yo no me hago un leo. Entonces ahí está también la otra respuesta que San Pablo da, creo, discúlpeme si soy impreciso, pero sí sé que está en una de las cartas de San Pablo, creo que es a la sociedad de Tesalónica, a los tesalonicenses, cuando él les dice, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que hacer, tenemos que obrar. Pero el abandono a Dios quiere decir, por ejemplo, como le pasó a los padres de San Eudes. No puedo tener hijos. Usted puede recurrir a la ciencia, claro que sí, a un doctor que lo examine, pero usted también se abandona a Dios y a la oración. Y a esto hay que colocarle límites. Está bien hacerme una inseminación artificial donde para que quede un embrión, queden 20, 30 o 5 muertos congelados que además van a botarse cuando ya logres la inseminación. No está bien, porque donde hay un embrión hay vida. Es también volverse loco, medicarse, tomarse 1000 pastillas. No está bien entrar en desesperación. Yo tengo un familiar muy cercano que murió por uno de estos temas. Un bombardeo de pastillas, le dio un trombo y murió. Y para la clínica que la estaba viendo, para poder tener un hijo, ¿qué fue eso? Pues un número más. Ahí no hubo ninguna corresponsabilidad, sencillamente murió. Y a seguir viviendo y a seguir haciendo plata. Cuidado con esto. Fíjense que en la bendición de Dios aceptamos su voluntad. ¿Puedo tener hijos? Bendito sea Dios. No puedo tener hijos, bendito sea Dios. Pero en tus manos estoy, Señor. Ese es el primer abandono. El segundo abandono que me parece importante destacar en Eudes es el tema de la preocupación que él tiene por el buen sacerdocio. Y esto para mí, aquí sí me voy a detener un momento, porque esto que él habla de unos buenos seminarios, que formen buenas personas, que establezcan buenos confesores, que sean leones para evangelizar y corderos para confesar. Y ser cordero para confesar no es que usted le va a decir que nada es pecado, que usted no importa lo que haga, usted vive en adulterio, usted comete pecados de impureza, eso no importa, hijo, Dios te ama, usted practica la homosexualidad, no importa, hijo, Dios te ama, no, eso no es confesión. Eso es complicidad. Isaías también lo dirá. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y también San Juan creo que en su primera epístola, en una de sus cartas, dirá que somos corresponsables de enseñarle a nuestro prójimo las cosas que son pecados y los que no lo son. Tenemos corresponsabilidad, y especialmente los padres. ¿De qué nos sirve a los padres tener hijos profesionales, graduados, exitosos, que se vayan del país, que hagan de su vida, bueno, plata, plata, plata? Ajá, y tu fe, ¿dónde está? ¿Y dónde está Dios en toda esta historia? Entonces viven arrejuntados, andan teniendo sexo con cualquiera, no tienen 30 años y han tenido más de 10 parejas diferentes, hombres y mujeres, 5 abortos. O sea, ¿de qué nos sirve todo esto? Como dirá también, creo que uno de los salmos, hay una canción de la hermana Glenda. No es salmo, eso lo dice el Señor, perdón, corrijo, eso lo dice el Señor, y la hermana Glenda lo canta en una canción que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es que el Evangelio es palabra viva, queridos escuchas. El Evangelio es palabra viva. Y esto nos tiene que detener y preocupar. Quien les habla ha transitado por caminos no cristianos, ha transitado por caminos que Dios no quería para él. Y esto no hace que las personas que hayan formado parte de mi historia sean personas malas. Yo fui en muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida, yo fui el líder. Yo fui el que arrastró y llevó a personas a no vivir en situaciones de gracia, a encapricharme, en sobreponer mis deseos por encima de cualquier cosa. Fui yo, y lo digo públicamente, porque si esto lo sabe Dios, que es el único que realmente me debería preocupar, que sepa mi vida y mi historia, lo demás es añadidura.
sepa valorar la honestidad. Yo cuando doy talleres siempre hablo con mucha transparencia de mi vida, y cada vez que voy agarrando más edad hay cosas que antes no me hubiese atrevido a decir y hoy las diría, pero muerto de risa. Y muerto de risa con dolor, con vergüenza, pero muerto de risa en el sentido que no estaría con este tema y que no se entere la gente. Es que ya lo sabe Dios. Dios ya sabe cómo son tus pensamientos, cómo son tus infidelidades, cómo son... Voy a quitar el tú. Cómo son nuestros pensamientos, cómo son nuestras infidelidades, cómo son nuestros caprichos, cómo son nuestras idolatrías, cómo sobreponemos nuestros pensamientos por los de Él. Qué peligroso es cuando nos autoaconsejamos nosotros mismos y no escuchamos la palabra de Dios. Esta preocupación de Eudes, que además, fíjense, esta inspiración que le da esta mujer cuando dice, porque eso también está en el Evangelio, hay personas que se convierten, salen con gracia, pero vuelven a su mismo entorno y viene el demonio con 7 demonios más y los vuelven a arrastrar al pecado y caen al pecado peor de que como habían salido. A la gente hay que ayudarla, a la gente hay que ayudarla, hay que acercarla a Dios. Es verdad que predicar a la misma familia es una de las cosas más difíciles. Hay una imagen que me imagino que debe haber sido cierta. Yo la vi en un extracto de la película del Padre Pío. Me imagino que debe haber sido cierta. No creo que hayan colocado una escena así tan potente, aunque a veces no todo lo que vemos en la película es así. Pero una escena donde el papá de Pío, del Padre Pío, está muriendo y su hijo, es el que lo va a confesar. Eso no debe ser para nada fácil, para nada. Eso debe ser durísimo. Sobre todo para el propio papá. O sea, que yo, por ejemplo, hoy que tengo a mi hijo Miguel Ángel, mi hijo sea sacerdote, bendito Dios, si mi hijo sea sacerdote, tiene las puertas abiertas y todo mi apoyo para eso, y el de su mamá también. Yo no, que no va a tener hijo, no. Si mi hijo vive para el reino de Dios, bendito sea. Pero que sea su decisión. Yo no lo voy a obligar a eso. Pero qué duro debe ser que yo esté ante mi hijo y le tenga que hablar de mis pecados. Bueno, a este hombre le tocó, y el Padre Pío tenía el don de entrar en la conciencia y ver los pecados de las personas. Qué duro, ¿no? Pero así es Dios. Ese es un reflejo, una percepción, una experiencia de vida de cómo Dios nos ve. Y él confiesa y el Padre Pío le dice a su papá, papá, eso es todo lo que tienes que decir. Y él le dice, sí. Y él dice, papá, ¿te acuerdas aquella vez que le fuiste? Fíjese usted este pecado, que le fuiste infiel a mamá cuando con aquella mujer, no sé en qué ciudad, en qué pueblo te fuiste en tanto tiempo y le fuiste infiel a mamá. ¡Wow! El papá se quedó mudo, lloró. Vio qué importante que su hijo atendió esta herida en vida y él lloró ese pecado que le dio vergüenza y al morir ya se fue liberado de esta culpa. La consecuencia de ese pecado posiblemente tuvo que purgarla, pero no se fue con el pecado, que es lo que te privaría de la visión de Dios. Porque al final, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los puros de corazón, porque son los que verán a Dios. Te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿somos puros de corazón? Hay pureza en nuestro corazón. Eso hay que trabajarlo. Y no es para mañana, no es para la vejez, es desde ya. Las amarguras, las obstinaciones, las rabietas, el apego al dinero, la peleadera en todos lados, las pasiones desordenadas, eso hay que atenderlo a tiempo. Y creo que ese es el mensaje principal que nos inspira Eudes. Atiéndanse y véanse y cuídense y sánense y colóquense en las manos de Dios, que es aquel que tiene el poder de transformar la vida. Estos santos hay que agradecerlos porque son vigentes, y si esto lo llega a escuchar algún sacerdote, así sea uno, escúchalo e interiorízalo en tu corazón. Dios no quiere sacerdotes revolucionarios, progresistas, innovadores que se quieran reinventar una iglesia. Dios quiere que el mensaje dado sea abrazado y transmitido con fidelidad, porque además está probado que es el mensaje que transforma y que convierte. El mensaje del cristianismo es, y termino con esto porque creo que está al inicio de lo que decía Eudes, preparación. Él lo decía para la Eucaristía, prepararse. Es decir, esto no es una improvisación. Primero hay que prepararse. Después hay que celebrar con dignidad. Ya en un momento quizás yo estoy pensando, si Dios me da vida, hacer una serie para los esposos. Cuando llegue el libro del Cantar de los Cantares. Quizás le empiece antes, vamos a ver. Ahora me tengo que preparar.
Y ahí habla para que tengan una abreboca de tan sagrado que es el altar en la misa, como el lecho nupcial, la cama matrimonial, el tálamo que llaman, en la vida sacramental, en el matrimonio. Entonces celebrar esto es con dignidad, celebrar, si tú estás en tu casa, ser un matrimonio digno, donde esté Dios presente, donde Dios ilumine las decisiones de ese hogar. Y finalmente el agradecimiento. Agradecer la vida, agradecer lo que tenemos, mucho o poco, agradecerlo. Te falta un ojo, agradece el que tienes, porque más te valdría entrar manco o tuerto, mejor dicho, al cielo que ser echado con los dos ojos al fuego eterno. Esas son palabras de mi Señor, eso no son palabras de Luis. Así que ánimo, ánimo y valentía. Seamos honestos con nuestras propias vidas. Gracias, San Eudes, por tu experiencia de vida y por esta preocupación por la sana evangelización, en especial de tus colegas, los sacerdotes. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.